En la cámara caliente, el metal es derretido en un contenedor adosado a la máquina, para después ser inyectado por un pistón a una presión de 7 a 35 megapascales hacia el troquel. En estas máquinas son de producción muy alta, tienen una tasa de producción alta de hasta 500 piezas por hora. Sin embargo, una complicación aquí es que gran parte de la máquina está sumergida en el metal fundido. Por lo tanto, el metal o los metales que se usan para fundir en este tipo de máquinas deben de ser con puntos de fusión bajos, tales como el zinc, el estaño, el plomo y en ocasiones el magnesio. En la cámara fría, a diferencia de la cámara caliente, el metal ya derretido es puesto por una cuchara decolada en una cámara que, como ya mencioné, no está caliente, para después ser inyectada por un pistón a una presión de 14 a 140 megapascales. A diferencia de la cámara caliente, no es tan rápida la cámara fría, pero como quiera es considerada como una producción o un sistema de producción alto. Este es muy común aquí usar para fundir aleaciones de aluminio, latón y magnesio, aunque también se pueden utilizar las aleaciones con punto de fusión bajo. Sin embargo, debido a que la cámara caliente tiene mayor ventajas para estos tipos de metales, es más favorable utilizar el otro tipo de troquel. Los troqueles están hechos de acero para herramientas, acero para moldes, o acero en níquel con poca cantidad de carbono. Además, también se pueden hacer con tuxteno, con molibdeno y esto para proporcionar una calidad o para proporcionar que sea el molde que tenga la cualidad o la ventaja de ser refractario para poder usar lo que vendría siendo el acero con troquel y el hierro colado. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos lo que son los pasadores eyectores. Los pasadores eyectores son necesarios para retirar la pieza después de la solidificación. Estos mismos empujan, por así decirlo, la pieza y facilitan que pueda salir esta. También es necesario, como el troquel o el material del troquel no es poroso, es necesario hacer algunos agujeros de ventilación y vías de paso en los troqueles para evacuar el aire y los gases que se produzcan en esta acción. Estas pequeñas ventilaciones son muy pequeñas, por lo tanto la mayor de las veces son llenadas por el mismo metal durante la inyección. También es muy común la formación de rebaba en las mitades del troquel, así como también en los claros del núcleo y los pasadores eyectores. La rebaba, el bebedero y el sistema de paso son recortados después de que la pieza es sacada. Dentro de las ventajas de la fundición con troquel está que las tasas de producción son elevadas, son muy elevadas, aparte de que es económica para grandes cantidades y también de que tiene tolerancias muy estrechas, aparte de que dejan un buen acabado a la pieza. Sin embargo, aparte de que el metal es muy específico el que se puede usar para cada tipo, tanto para cámara fría como para cámara caliente, otra limitación es que las piezas tienen que tener una forma sencilla, ya que la pieza debe permitir que ésta sea sacada después de que los moldes se separen. Ya hablamos de la fundición básica de moldes permanentes, de sus variables, de la fundición con troquel, y ahora vamos a hablar de la fundición con centrífuga, en donde básicamente se refiere a varios métodos en donde un molde giratorio gira a grandes velocidades generando una fuerza centrífuga, la cual distribuye el metal derretido a las regiones externas de la cavidad del troquel. Dentro de estos métodos tenemos la fundición centrífuga real, la fundición semicentrífuga y la fundición centrífuga. En la fundición centrífuga real se vierte el metal fundido a un molde rotatorio para producir piezas tubulares, ya sean tuberías, tubos, anillos
o boquillas. En este método el metal se vierte por un extremo del molde horizontal y este molde empieza a girar rápidamente haciendo que el metal se pegue, por así decirlo, o sea expulsado por esta fuerza a las cavidades externas del molde. Esto hace que el metal adopte la forma de la cavidad del molde, ya sea redonda, octagonal, hexagonal, etc. Y en teoría, la forma interna del fundido, en teoría, es perfectamente circular, gracias a las fuerzas de simetría que actúan en este. En la fundición semicentrífuga se emplea la fuerza centrífuga para producir piezas sólidas en donde el molde gira a una velocidad bastante alta, generando fuerzas aproximadamente o alrededor de 15, y los moldes se diseñan con mazarotas en el centro, donde el metal es distribuido hacia los extremos del molde. El resultado es que la densidad del fundido es mayor en los extremos que en los internos. Normalmente esto se utiliza para piezas en donde después se maquinan, tales como ruedas y poleas. En la última fundición centrífuga, que es la fundición centrífuga, el molde está diseñado con las cavidades de la pieza localizadas hacia afuera del eje de rotación, en donde cuando empieza a girar el metal vertido es distribuido hacia estas cavidades gracias y por medio a la fuerza centrífuga. En todos los procesos de fundición, el metal tiene que ser calentado para llegar a su forma líquida. Esto se hace en un horno. Y en la industria hay 5 tipos de hornos principalmente, el cual es el del cubilete, el horno de crisoles, el horno de combustible directo, el horno de inducción y el horno de arco eléctrico. En el primer caso, en el cubilete, tenemos un horno cilíndrico horizontal, el cual está hecho como un cascarón grande de acero, en donde principalmente se usa para obtener lo que vendría siendo hierros colados. Por dentro tiene, como podemos ver en la imagen, tiene material refractario, y a través de una puerta en la parte media superior se introduce la carga, la cual se introduce hierro, coque fundente, y puede llegar a introducirse algún elemento para hacer una aleación. La mezcla utilizada o la mezcla que se pone es la de primer tipo, en la que se introduce lo que vendría siendo el arrabio y chatarra. El coque funciona como combustible, el cual va a calentar el horno, y también se introduce lo que vendría siendo la caliza. El aire va a entrar por la parte inferior, como podemos ver, por unas aberturas en la parte inferior del cascarón, en donde va a empezar a calentar todo lo que viene siendo esta mezcla, haciendo que la caliza reaccione con las cenizas del coque y con impurezas para crear lo que es la escoria. Ya con la escoria creada, ya también con el metal fundido, es retirado por la parte que está abajo en la base del cascarón, y la escoria pues ya es retirada. Tenemos el otro tipo de horno, que es horno de combustible directo. En el horno de combustible directo tiene un pequeño hogar en donde se calienta la carga por medio de quemadores de combustible, principalmente alimentados por gas natural. El techo también tiene una importante función, ya que refleja el calor hacia la carga, y más tarde los gases de esta combustión son sacados o salen por un cañón que está también dentro de este tipo de horno. Abajo, en la base, tiene un pequeño agujero para extraer lo que es el metal fundido, y en estos hornos es muy común calentar lo que vendrían siendo metales no ferrosos, tales como el cobre y el aluminio. Tenemos ese otro tipo de horno que son los crisoles. Bueno, estos hornos
se calientan sin un contacto directo por parte de una mezcla combustible, por lo tanto es común también llamarlos como hornos de combustible indirecta. Y estos tipos de crisoles se dividen en tres: en el crisol móvil, en el crisol estacionario y en el crisol de volteo. Todos emplean un contenedor, el llamado crisol, el cual está hecho de una mezcla de grafito y arcilla, o también puede estar hecho de una aleación de alta temperatura que pueda soportar la carga. En el crisol móvil, el crisol se mete al horno y en el horno es calentado hasta derretir la carga de metal. Ya después el crisol se retira y el combustible que normalmente se usa para este crisol es petróleo, gas o carbón en polvo. Ya cuando se retira lo que es el crisol del horno, el crisol sirve como cuenco de vertido. Los otros dos crisoles también son llamados como hornos de vasija, ya que incorporan el crisol y el horno en una sola unidad. En el primero tenemos el horno estacionario, cual como su nombre lo dice, está estacionario y es calentado para después retirar el metal fundido con un cucharón. Como podemos ver en la imagen, el otro horno, el horno de volteo, es una sola unidad y esta unidad es la que hace que se voltee o, por así decirlo, se incline para vertir el metal fundido. En estos cristoles se emplean metales no ferrosos, tales como el bronce, latón y aleaciones de zinc y aluminio. Tenemos el horno de arco eléctrico, el cual usa la carga eléctrica para fundir el metal, gracias al calor generado por un arco eléctrico, ya sea en distintas configuraciones de 2 o de 3 electrodos. Estos consumen mucha energía eléctrica, sin embargo están diseñados para tener grandes capacidades de fundido. Sobre todo se usa para fundir el acero, el horno de arco eléctrico. Después tenemos los hornos de inducción, los cuales, al igual que el horno eléctrico, utilizan corriente eléctrica, en este caso alterna, para pasar a través de una bobina para desarrollar un campo magnético en el metal, ocasionando que la corriente inducida ocasione que el metal se caliente rápido. Como podemos ver y como podemos ver en la imagen, esta acción, esta fuerza electromagnética hace que se mezcle, que el metal fundido tenga una fuerza, por así decirlo, mezcladora, lo cual va a hacer que todo el metal se caliente junto o homogéneamente. Sin embargo, estos Estos tipos de horno también tienen la gran ventaja de que como no la mezcla no se encuentra, por así decirlo, en contacto directo con el metal caliente, es muy posible controlar el ambiente en el que está este horno. Por lo tanto, nos da como resultados fundidos de mucha calidad y de purezas altas, siendo estos hornos empleados para aleaciones que necesiten estas características, como el acero, el hierro y el aluminio. Les voy a hablar sobre lo que viene siendo el vertido, la limpieza y el tratamiento térmico. El transporte del metal fundido, es decir, el metal que viene saliendo del horno, es un proceso, bueno, más bien una operación muy importante porque se tiene que vertir de una manera conveniente en el molde. Esto se puede llevar a través de dos cuencos comunes. El primero viene siendo el cuenco de grúa, que este maneja grandes volúmenes y, bueno, como el nombre lo dice, se lleva a través por medio de una grúa. En cambio está el cuenco para dos hombres. También, como el nombre lo dice, es a través de dos hombres. En el dibujo que les puse ahí vienen las asas. Las asas es donde se va a agarrar con ambas manos una persona de un lado, otra persona del otro lado, y se vierte de forma manual en el molde, inclinándolo. La
desventaja es que se podría introducir metal fundido oxidado dentro del molde. Esto es un problema porque bajaría la calidad del producto terminado. Para esto se tienen que tomar medidas que minimicen la entrada de los óxidos al molde. Una de las medidas podría ser los filtros. Los filtros lo que hacen es que reducen la entrada de estos óxidos o también de las impurezas. Otra de las medidas son los fundentes. Como bien sabemos, los fundentes lo que hacen es que cubren el metal para que ya no pueda pasar el oxígeno. El oxígeno, como también conocemos, es el que genera la oxidación. También hay cuencos que vierten el metal desde la parte de abajo del molde. Esto para que, sí, porque los óxidos están en la parte de arriba, así que si comenzamos desde la parte de abajo, va a ser muy poco probable que entren óxidos. Bueno, ya después de la solidificación y de haber retirado el molde, hay 6 pasos que sirven para la limpieza. Aunque los primeros 5 pasos en las fundidoras los conocen como la limpieza. Los pasos vienen siendo recortar, retirar el núcleo, limpiar las superficies, inspeccionar, reparar si es necesario. Hasta ahí se conoce como limpieza en las fundidoras, aunque la última vendría siendo tratamiento térmico y también se considera parte de este proceso. En la siguiente diapositiva voy a explicar más. El primero de los pasos viene siendo el de recortar. Bueno, esto es más que nada es la remoción de los excesos del fundido. Cuando son piezas o secciones muy pequeñas, se tiene que martillar, o ya sea con un soplete, con una sierra, etc. El segundo paso es retirar el núcleo, si es que lo hay, porque pues, como bien sabemos, no muchas piezas tienen el núcleo. Bueno, podría ser por cuando se golpea el fundido, o también no es tan común hacerlo, pero podría ser por químicamente. Cuando es químicamente es cuando se disoluciona el agente aglutinante. Y bueno, el siguiente es limpiar las superficies. Este solamente es importante cuando es cuando se utiliza la arena. Es decir, que los moldes que son permanentes no necesitan este paso. No es tan importante, más bien. Cuando es con arena se tiene que quitarle el exceso de la arena que quedó, y también para darle un mejor acabado. El otro paso es inspeccionar. Aunque más adelante hablaremos sobre la calidad del fundido, bueno, inspeccionar es más que nada si quedaron defectos o alguna imperfección en el fondo, y pues hay que detectarlos. Reparar si es necesario, pues creo que no hace falta explicarlo. Y dar tratamiento térmico, este es con el fin de mejorar las propiedades. Bueno, algo que también hay que tomar en cuenta a la hora de la fundición es la calidad del fundido. Como sabemos, todas las cosas pueden ocurrir errores, ya sea en hacer una tarea, en cocinar los alimentos o en cualquier proceso realmente. En el fundido también existen defectos, y estos defectos el libro los maneja en 2. Defectos de fundición generales, que son defectos que pueden ocurrir en cualquier tipo de fundición, y defectos de fundición de arena, que son los que únicamente ocurren en los moldes de arena. Bueno, primero vamos a ver lo que vienen siendo los defectos de fundición generales. El primero de ellos es el vacío. El vacío es cuando tú viertes un metal y se solidifica antes de que llegue el metal a cubrir todo el molde. Entonces viene quedando lo que viene siendo una pieza incompleta. Ese vacío generalmente se genera debido a que el metal líquido que se vertió no tiene la suficiente fluidez para cubrir todo lo que viene siendo el molde, o no tiene suficiente temperatura, una temperatura muy baja, y se solidifica prematuramente. Otro defecto que también vemos general se llama el cierre frío.
Este ocurre cuando dos porciones de metal fluyen juntas, pero no hay una fusión entre esas dos porciones de metal. ¿Cómo lo podemos imaginar? Viene un dibujo, pero para mí es un poco más fácil imaginármelo como cuando tenemos lo que viene siendo una pieza y le vamos a aplicar una soldadura. Entonces la aplicamos a la soldadura y podemos ver que los dos metales, porque es una pieza metálica y la soldadura que es un metal, se juntan, están juntas, pero se ve la separación donde una se puso antes y otra se puso después. No es lo mismo, pero es algo similar a cómo se ve. Esto ocurre debido también a una solidificación prematura del material. Otra que tenemos son los granulos fríos. Son salpicaduras durante el vertido, lo que ocasiona glóbulos sólidos de metal atrapados en el fundido. Es cuando al momento de vertir lo que viene siendo metal líquido existen salpicaduras. Otro defecto de fundición que tenemos es la cavidad de fuga. Es una depresión que existe en la superficie del molde que ocasionada por fugas. Entonces vemos que lo que viene siendo el modelo no se llenó completamente. Otro defecto que tenemos es la microporosidad. Son vacíos pequeños, o como dice el nombre, son micro, no son fáciles de ver a simple vista, distribuidos en el fundido, ocasionada por la falta de solidificación del metal derretido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la pieza podemos tener microporosidades, o sea, pedazos donde no se llenó la pieza del metal. A simple vista no se ve. Entonces, este defecto puede que no sea tan dañino, vamos a decirlo, para piezas ornamentales, ya que muchas veces no se alcanza a ver a simple vista. Pero cuando esa pieza tiene vamos a llamarle, una función en una industria, es muy mala, ya que pues, afecta la resistencia de la propia pieza y puede comprometer algo un poco más grande debido a la función que tenga la pieza más que nada. Otro defecto de fundición general es el desgar caliente. Es cuando se retira la pieza antes de que se solidifique el metal y pues por consiguiente la pieza se desgarra, ¿no? Todavía no está completamente solidificada lo que viene siendo la pieza y la retiramos del molde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se rompe, se desgarra la pieza y pues es un defecto que se puede controlar y que muchas veces no pasa debido a inexperiencia o un defecto de nosotros. Es un defecto de nosotros por no hacer lo que viene siendo el proceso bien, no esperarnos hasta que se solidifique todo el material. Bueno, ahora tenemos que vienen siendo los defectos de arena. El primero de ellos es la sopladura. Es un defecto que consiste en una cavidad de gas que se forma dentro del molde y por lo tanto queda lo que viene siendo parecido a un vacío dentro de la pieza. Esto es ocasionado debido a que no hay suficiente permeabilidad en lo que viene siendo un molde y no deja escapar los gases o de la temperatura misma o los gases que tiene dentro del molde. Por lo tanto queda lo que viene siendo un vacío, pero se le conoce como sopladura. Ahora tenemos los agujeros de pasador. Esto es muy parecido a la sopladura, nada más que la sopladura únicamente es una. Y los agujeros de pasador son muchas pequeñas cavidades que se forman cerca de la superficie del molde. Igualmente están formadas por gases que no pudieron escapar al momento en que se vertió el líquido y se solidificó. Otro defecto de arena que tenemos es el lavado de arena. Es una irregularidad en la superficie del fundido ocasionada por la erosión del molde. Cuando el molde no tiene la suficiente resistencia, se erosiona y tenemos lo que viene siendo un lavado de arena, que es como si la pieza está, vamos a llamarle en un ángulo así de 90 grados, hay un pequeño hundimiento debido a la misma erosión del molde. Otro defecto de arena que tenemos es la costra. Son áreas rugosas de la superficie del fundido debido a la incrustación de arena con metal. Esto pasa como cuando en la superficie del molde existe lo que viene siendo un desprendimiento del mismo molde y ese desprendimiento es simultáneo a la solidificación del metal. Se incrusta en lo que viene siendo el molde y el metal y queda lo que viene siendo una costra, que es la unión de estos dos. La penetración. Bueno, cuando el metal es muy líquido, tiene mucha fluidez, penetra el molde y viene generando lo que son los picos, ¿no? Entonces, el metal líquido no se solidifica dentro del que viene siendo el modelo, el molde, y sale del mismo y genera los picos de metal, ¿no? Otro defecto que tenemos es el desplazamiento del núcleo o molde. Bueno, primero tenemos el molde, que el molde se mueve
horizontalmente, sobre la línea de separación. Entonces lo que tenemos es que una pieza está aquí y la otra pieza está aquí. Eso es el movimiento del molde. Tenemos también el movimiento del núcleo. El movimiento del núcleo tenemos el núcleo en el centro y se mueve verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Esto es ocasionado debido a la flotación del metal. Y pues al momento de solidificarse la pieza no queda bien. Es por eso que este defecto es uno grave debido a que no se puede quitar como viene siendo la rebaba o queda mala pieza simplemente. Entonces realmente tenemos que volverla a hacer. Otro defecto importante es el agrietamiento del molde. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la resistencia del molde es insuficiente y se presenta una grieta, el metal líquido que nosotros vertimos va a penetrar esa grieta que se genera y va a quedar lo que viene siendo rebabas. Es el último de los defectos de arena que tenemos. Enseguida tenemos los que vienen siendo los metales para fundición. Los metales para fundición se dividen principalmente en dos: metales ferrosos y metales no ferrosos. Dentro de los metales ferrosos tenemos dos que son comúnmente usados: el hierro colado y el acero. Primero, el hierro colado es el más usado de todos. Se dice que el peso de las piezas que son de hierro colado supera varias veces el peso de todas las demás aleaciones, vienen siendo ferrosas o no ferrosas. Entonces podemos imaginarnos qué tan usado es este material. El punto de fundición del hierro colado es de 1400 grados centígrados. Y tenemos varios tipos de hierro colado que son usados: el hierro nodular, el hierro gris, el hierro blanco. Otro importante material ferroso viene siendo el acero. El acero tiene muy buenas propiedades mecánicas, puedes realizar piezas muy complejas con este material, tiene resistencia a la tensión, a la corrosión y por lo tanto es un material muy atractivo para la ingeniería. Pero tiene varios problemas, principalmente el punto de fusión. Es un punto de fusión muy alto. Si el punto de fusión del hierro colado es de 1400 y viene siendo un punto de fusión alto, el punto de fusión del hierro colado es de 1650. Entonces, no cualquiera tiene la capacidad para fundir este metal. Otro defecto que tenemos de este material es que es oxidable muy fácil, se oxida muy fácil. Y a la temperatura de 1650 reacciona muy rápido químicamente, por lo tanto tenemos que tener controlado el oxígeno dentro del molde. Al momento de vertir nosotros el acero fundido, tenemos que controlar la cantidad de oxígeno que hay dentro del molde, ya que se oxida y pues oxidado no funciona de la manera correcta. Bueno, a continuación vamos a hablar de los metales para fundición no ferrosos. El primero de ellos es aluminio. El aluminio es un material muy susceptible a la fundición, ya que su punto de fusión es bastante bajo, de 660 grados centígrados, y posee buenas características como es un metal ligero, es susceptible al tratamiento térmico y es resistente a la oxidación. Luego tenemos lo que viene siendo el magnesio. El magnesio, su principal característica, lo que lo hace que sea un metal para fundición, es que es el metal más ligero, es su principal uso. Luego tenemos el cobre. El cobre es un material atractivo, tiene buenas propiedades, tiene muchos usos en la industria, literalmente es atractivo a la vista, es resistente a la corrosión. El problema de este es que es un material un poco caro, por lo que restringe su uso. Su uso generalmente va hacia tubos, bombas, joyerías. Luego tenemos las aleaciones bañadas en estaño. Principal ventaja de esta es que es muy fácil de fundir. Es probablemente uno de los más fáciles de fundir. El problema es que las piezas que se elaboren de estaño tienen que ser no usadas en donde se ocupe resistencia, ya que estas no son muy resistentes, ¿no? Luego tenemos las aleaciones de zinc. Tiene muy buena fluidez, tiene muy buen punto de fusión, está muy bajo realmente, es bajo para fundir. Y el principal problema de este es que cuando se elabora la pieza de zinc, esta pieza de zinc tiene poca resistencia al agrietamiento, así que también sus usos deben estar restringidos a usos donde no se esté tensando durante mucho tiempo, ya que se puede romper fácilmente debido al agrietamiento que este metal suele tener.
Luego tenemos el níquel. El níquel tiene una resistencia al calor, principal característica de esta es la resistencia al calor y que es resistente a la corrosión también. Entonces su uso va dirigido generalmente a donde esté expuesto el calor, que sea como escudos de calor o motores para cohetes o cosas de esa índole. Luego tenemos lo que viene siendo el titanio. El titanio ofrece mucha resistencia a la corrosión, mucha resistencia al esfuerzo mecánico y ofrece un viene siendo una muy buena relación entre peso y resistencia. ¿Cuáles son sus problemas? Tiene muy poca fluidez y tiene un punto de fusión alto, 1675, es un punto de fusión muy alto, por lo que realmente estas principales características de poca fluidez y punto de fusión lo hacen que no sea muy usado en los metales para fundición. Por eso este viene siendo el último metal para fundición que tenemos. Por último, tenemos consideraciones sobre el diseño del producto. Estos son factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de nosotros elaborar nuestro diseño de nuestra pieza, del fundido, ¿no? El primero de ellos es la sencillez geométrica. Si bien el fundido también está pensado para elaborar piezas complejas, mientras más sencillo sea una pieza, es más fácil de llevar a cabo este proceso de fundición. Luego tenemos las esquinas. Las esquinas son un punto de concentración de esfuerzo. Entonces, mientras más esquinas tenga una pieza, es más propensa al agrietamiento, ya que ahí se concentran muchos esfuerzos. Y hay que evitar esas esquinas para no hacer propenso nuestro diseño de agrietamiento. Luego tenemos el espesor de la sección. El espesor de cada sección debe de ser similar, debe de ser uniforme, debido a que si tenemos una parte en la pieza donde el espesor es más grueso, tenemos un punto de concentración de calor, se le llama punto caliente. Y este punto caliente lo que hace es que mientras una sección de la pieza ya se solidificó, como en la pieza donde está más gruesa y más concentración de calor, tarda más en solidificarse. Y esto da pie a muchos defectos como pueden ser costras, agrietamientos, fugas, y realmente tratamos de evitar esto. Entonces, generalmente nosotros buscamos que el espesor de la sección sea similar en todos los puntos de la pieza. Luego tenemos la inclinación. Nosotros tenemos que hacer que el molde tenga inclinación, debido a que con la inclinación es más fácil de extraer la pieza del molde y no da pie a que se agriete la pieza al extraer el molde. Luego tenemos los usos de núcleos. Si bien el núcleo es a veces necesario en ciertas piezas, en otras piezas no, con el diseño del molde se puede evitar su uso. ¿Y para qué queremos evitar su uso? Es más sencillo la fundición sin núcleo y el costo. Aunque realmente el núcleo es una pieza pequeña y muchas veces no representa un costo grande, son pequeños cambios, generan grandes ahorros. Por lo tanto, podemos evitar el uso de los núcleos con un diseño más creativo del producto, ¿no? Luego es la tolerancia dimensional. Tenemos que tomar en cuenta que en los moldes hay ciertas tolerancias, entonces no podemos pensar que nuestra pieza va a salir exactamente como queremos y tenemos que tomar en cuenta que pueden salir milímetros, micromilímetros en variaciones de la dimensión, entonces tenemos que tomar esto en cuenta. Otro punto importante entre consideración es el acabado de las superficies. Si bien nosotros buscamos para cada producto, para cada uso, un acabado específico, por ejemplo, no es lo mismo utilizar un acabado para la joyería que un acabado para una pieza automotriz. Entonces, cada molde te da un diferente acabado. El molde de la arena es de 6 micromilímetros y pues tal vez no sea el acabado que nosotros queremos para joyería. Entonces, tenemos que tomar en cuenta qué acabado nos da cada molde para así escoger el molde de nuestra preferencia, ¿no? Luego tenemos la tolerancia de maquinado. Si bien es cierto que se necesita maquinado en la industria, también es un factor a tomar en cuenta, ya que hay ciertas tolerancias. Hablábamos de micromilímetros en las tolerancias dimensionales con moldes,
Bueno, las tolerancias de maquinado también son micromilímetros, pero estos son un poco menores, van desde 1.5 a 3 milímetros. Entonces, son factores que nosotros como ingenieros tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar nuestro producto.